componente de separación de dígito para números enteros. Los invitamos a ver previamente, si es que no lo hizo, la componente de separación de dígitos para números naturales. El objetivo de esta componente es que para cualquier número entero se pueda obtener cada dígito de dicho número por separado. Por ejemplo, si el número es el 235, la componente deberá obtener primero el 5, luego el 3 y por último el 2. Si el número es el menos 769, la componente deberá obtener primero el 9, luego el 6 y por último el 7. ¿Qué diferencia existe con la componente de separación de dígito para números naturales? La diferencia es que en los números enteros aparecen los negativos y que el operador div y el operador mod no funcionan correctamente para números negativos. Como vimos en la componente de separación de dígito para números naturales, la operación matemática que nos permite aislar el último dígito de un número es la división entera por 10. Miremos el ejemplo. Si al 235 lo divido en 10, como cociente tengo 23 y como resto 5. Si al 23 lo divido en 10, como cociente tengo 2 y como resto tengo 3. Si al 2 lo divido en 10, como cociente tengo 0 y como resto tengo 2. Si repetimos la división entera por 10 hasta que el cociente se hace 0, nos damos cuenta que en cada resto de estas divisiones tenemos los dígitos del número. Es importante notar que en la última división el cociente se hace 0, por lo tanto ya no se puede seguir dividiendo el número. ¿Qué necesitamos para poder separar los dígitos de un número entero? Vamos a necesitar el número entero, convertir el número entero en positivo, ya que el operador div y mod no funcionan correctamente con números negativos. Y también vamos a necesitar repetir varias veces, obtener el resto de la división entera y obtener el cociente de la división entera. ¿Cuántas veces hay que repetir estas operaciones? Y no podemos conocer de antemano la cantidad exacta de veces que se debe repetir, ya que la cantidad de repeticiones va a depender de la cantidad de dígitos que posee el número. Si tenemos el 235 necesitaríamos 3 repeticiones, pero si tenemos el menos 14.387 necesitaremos 5 repeticiones. Conclusión, hay que repetir la operación mientras el número tenga dígitos, lo que es lo mismo decir repetir mientras el número no se haga 0, ya que con cada repetición le vamos quitando un dígito al número. Por lo tanto, la componente de separación de dígito para números enteros tendrá una componente de ciclo condicional. Ahora le presentamos la componente de separación de dígito para números enteros y la analizamos. ¿Cuáles son las variables que intervienen? La variable x, que es a donde está el número entero y fue previamente ingresado, y la variable div, que es la variable a donde vamos a almacenar cada uno de los dígitos del número de a uno por vez. ¿Qué funciones intervienen? Interviene la función abs, que lo que nos permite hacer es convertir el número entero en positivo. También interviene la función mod, que nos va a permitir calcular el resto de la división entera para obtener un dígito, y la función div para calcular el cociente de la división entera para poder modificar el número quitándole el último dígito del mismo. La condición del ciclo es que x sea distinto de 0, o sea que vamos a estar obteniendo dígitos mientras el número tenga dígitos. En los puntos suspensivos lo que tenemos que poner son las tareas que hay que realizar con la variable div. O sea, qué tareas hay que hacer con cada dígito. Y eso va a depender del problema a resolver. Ahora los invitamos a ver un ejemplo en donde se va a utilizar la componente de dígito para números enteros.